que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves. Jenny Rivera, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme de nuevo, es un honor. Oye, ¿cómo te sientes después de haber llenado el Kodak y haber registrado la venta más alta de alcohol en toda la historia del teatro? Pues fue una sorpresa, y una sorpresa muy bonita. y algo que le agradezco mucho a mis fans porque ellos me dieron ese premio. Y todos entendemos que te has convertido ahora en alguien muy rentable para los promotores, ¿eh? Espero que sí, y espero que me inviten a otros lugares también. Jenny, el concierto estuvo muy emotivo. Lloraste en el escenario. Y eso nos hace pensar que estás viviendo alguna crisis. Mira, lo que pasa es que mi música está llena de sentimientos. Y cuando estoy en el escenario, pues es difícil no involucrarme con mi música y pues me trae algunos cuantos recuerdos. Pero hay muchos rumores de que Jenny Rivera está enamorada. Ay, mira, yo sé que ustedes tienen que hacer esa pregunta a los artistas, pues porque el público lo pide, ¿no? Y pues ahorita yo mejor mantengo silencio ante ese asunto. Y cuando ya tenga información que dar, pues se las voy a dar, se los prometo. Jenny, una pregunta más. ¿Podemos saber si el dueño del corazón de la diva de la banda es alguien famoso? No. No, por ahora yo estoy sola. Ay, Fernie. Qué mal que no fuiste al concierto de Jenny. Se me hizo tarde, mamá. Y da igual, I wasn't gonna go anyways. Por Dios, yo soy tu madre y a mí tú no me engañas. Aquí está pasando algo. Oh, my God. Ma, lo mío con Jenny es imposible. I've told you. Su carácter es horrible. When she gets mad, Mom, she doesn't listen to anybody. She goes crazy. También cree que todos le queremos hacer daño. Pero es que todos tenemos defectos, Fernie. Lo importante es lidiar con ellos. Okay. Y mira cómo estás nomás. Mira cómo ¿Qué, estás. ma? Estás ¿Qué? demacrado, te ves Oh, mal. my God. Here we go again, of Pero course. escúchame, Fernie. Of course. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir así, mijo? Hasta que se me pase lo que siento, ¿Cuándo? mamá. Hasta que se me pase. Eso no va a durar toda la vida. Fernie, Jenny te ama. Jenny te ama. Pero es que no te das cuenta que tienes que aprender a perdonarla. Pero claro. Debes volver con ella, por favor. Fernie, pero escucha a tu madre, ¿sí? I'm listening, Mom. I don't know what to do. I don't know. No sé qué hacer, mamá. Jenny, ¿cuál es tu siguiente meta? Pues la verdad es que nunca se me va a olvidar lo bonito que sentí cuando llené el Cora, que ahora pues quiero ponerme otra meta. Quiero llenar el Gibson, pero bueno, el tiempo lo dirá. ¿Qué se siente triunfar después de haber sido rechazada por supuestamente no llenar el físico de un artista? Pues mira, no todas las mujeres tenemos las medidas perfectas. Y a mí me encantan mis pompas y me encanta tener la carnita para que me la agarren. ¿Eso quiere decir que no tienes problemas con tu peso? Bueno, yo la verdad es que por muchos años luché para estar, pues, a la altura de la moda, ¿no? Estar con un cuerpo así, pero ya después aprendí que hay que adaptar a la moda a este cuerpecito. Y por eso estoy lanzando, junto con mi línea de cosméticos Divina, que ya después te cuento, una línea de ropa de Jenny Rivera, ¿no? Y en realidad es una moda, pues, más casual, a precios muy accesibles para que mis seguidoras lo compren. ¡Ah, qué bueno! Sale, carnal. Estás en tu casa. Gracias. Oye, te extrañamos el concierto de Jenny. Sí, estuvo muy bueno, lleno total. Sí me enteré. Me da mucho gusto por ella. Andaba chambeando, andaba de gira, ¿no? Pero sabes que aunque no hubiera ido de gira, no hubiera ido con ella. ¿Cómo vas a decir eso? Yo sé que tienen pedos, pero no es para Precisamente por eso, por los pedos que hemos tenido, andamos distanciados. Puras broncas en esta familia. Yo también tuve problemas con Rosie.
¿Así? ¿Qué pasó? Pues nada, se la pasa y tome, saliendo y saliendo. Algún día de estos va a matar a nuestra jefa de la preocupación, vas a ver. Tienes que estar más calmado con ella, carnal. Aguanta vara. Acuérdate que ya le sufrió gacho, güey. No, pues es que ella ya no es una chamaca. Me cae que hay que ayudarla y enderezarla. Ay, tú eres el salvador que va a llegar a enderezarla, ¿no? Ahora resulta. No estuvimos ahí cuando abusaron de ella. Sí, No sí. podemos saber lo que está sintiendo. No me digas eso, Lupe, que no estuvimos. Claro que estuve. Es mi hermana y me duele. La quiero como tú. Pero pues bájale de... Compréndela. Ni parece el hermano que creció con ella, güey. Bueno, pero si seguimos así, vamos a terminar en pedos tú y yo, carnal. Y como ustedes saben, Jenny Rivera nos dio la exclusiva de su esperada línea de cosméticos, pero dejemos que sea ella quien nos explique de qué se trata. Claro que sí. Es un honor poder lanzar ahora la línea de productos de Divina, que es una marca pues de Jenny Rivera, que he creado pues para mis seguidoras. Pero háblanos un poco más del producto, porque la gente tiene mucha curiosidad. Bueno, por 2 años me reuní con profesionales para que la línea de cosméticos sea un producto de mucha calidad. Y también quiero decir que a partir de hoy estarán en el mercado los lip glosses de Rosa, Rosa Rosita, Chiquis y Juicy Jackie. Jenny, tu familia debe estar muy orgullosa de ti, no solo por la gran artista que eres, sino porque también te has convertido en toda una empresaria. Y es que ya sabemos que también tienes una empresa de bienes raíces. Así es, pero también quiero aclarar que las ganancias recaudadas por los cosméticos de Divina serán donadas a The Jenny Love Foundation. Wow. ¿Cómo que el Tri no se atrevió a regresar? Pues sí. Y esta vez no es un rumor, porque me habló una amiga, me dijo que se casó con la muchacha esta María. Parece que tienen una niña. Y que lo vieron ahí rondando la casa de su madre. Es que según que su mamá no está bien de salud. Bueno, pues chance por eso regresó, pero pues esta es la oportunidad para que lo agarre la policía ya, ¿no? Ojalá, hijito. Es que hasta que ese hombre no esté de veras preso, mi hija va a poder recuperarse un poco de todo lo que le hizo. No, a ver, ama. Mire, mi hermana va a estar bien. Acuérdese que la fe es como la luz. Si a usted le falla, va a llegar la oscuridad. Pero si usted la mantiene firme, fuerte, encendida, es ahí donde usted va a ver el milagro de la salvación de la Rosy, ¿verdad? Claro que tengo fe, claro, mucha fe. Y todos los días le doy gracias a Dios porque mi hija está de pie. Dios me la va a premiar, suegra. Usted es un alma muy buena. Mire nomás toda la ayuda que está recolectando para la iglesia. Esto le va a servir de mucho a los necesitados, ¿eh? ¿Cómo no? Yo no me olvido de Dios y Dios no se olvida de mí. Nunca. Amén. Amén, amén. Mira, carnal, te lo repito, a mí me duele mi hermana. Que se la ande ahí dando vueltas de parranda de uno para otro y nadie le dice nada. Andrés no le dice ni madre. Ese es otro cuento. Ese güey es posesivo y celoso. Lo único que le va a hacer es amargarle la vida. Mira, no sabía. Hay que hablar con ese... Yo no voy a permitir que ningún le vuelva a faltar el respeto a mis hermanas. Pues vas a perder tu tiempo. ¿Tú crees que ayudarle a mi hermana es perder el tiempo, carnal? No lo digo por eso. Lo digo porque el problema no es Andrés. Es Rosie, que anda así desde que le dijeron que Trino anda por el barrio. ¿Y tú cómo sabes eso, güey? La gente habla. Ese güey anda borracho de bar en bar diciendo que fue el marido de Jane y que hasta la golpeaba. Madre. ¿Sabes que la Jenny va a tener que presionar a la policía, güey? Porque si no, yo voy a contratar a un para agarrarlo y partirle su madre a ese güey. La neta, no hay de otra. Ya estoy hasta la madre. Andrés, perdóname. Estaba en casa de mi hermana y tenía el celular apagado. Está bien. Búscame y hablamos. Rosie, ¿viste a mamá? No sé, búscala. A ver, Cis. Discúlpame si fui muy duro contigo, pero pues es que entiéndeme. Me da coraje verte así, que no hagas nada. Prefiero no hablar de eso. Ya sé que te dije las cosas de un mal modo, pero pues ya sabes cómo soy yo de impulsivo. Sigo pensando que tienes que dejar esa vida de fiesta. Es muy fácil decirle a alguien lo que tiene que hacer cuando no sabes cómo se siente esa persona. Sí sé,
Sé que pasaste por algo muy duro, pero ya pasaron muchos años. Mira, ya tienes no, que poner- mejor dejémoslo ahí. Tú no me entiendes. Y no tiene hecho que hablemos de esto. Está bien, ahí muere. Discúlpame por haberme metido en tu vida. Y discúlpame a mí por lo que te dije. Y ahora que estamos siendo claros, mejor cada uno por su lado. ¿Es posible que me sigan haciendo esto, pa? Ya son 8 años de la denuncia de Trino. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué te dijo la policía? Pues nada, fui para allá y el tipo que me atendió me dijo que no tenía autorización para darme información. ¿Pero cómo es posible? Pasaron muchísimo tiempo de todo esto. Mereces, tienes derecho a tener información. Pues sí, fue lo que le dije. Que se pusiera en mi lugar. Que mis niñas y mi hermana fueron abusadas por ese que sigue en libertad. ¿Y qué te dijo? Pues nada, me hizo que... Pues que le contara todo de nuevo. ¿Cómo puedo hacerte esto? Mi hermanita está chiquita, inocente. ¿Cómo? Oh, baby, I'm sorry. Pero hay más. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Chiquis? No. No. Sorry, sister. Pa, sentí bien feo. Sentí otra vez ese odio cuando descubrí la que nos hizo Trino. No lo puedo creer, mija. Digo, está la orden de aprehensión en su contra, pero no es posible que después de todo este tiempo no lo agarren. ¿Qué está pasando? ¿Sabe por qué no? Porque el señor que estaba encargado de la investigación está muerto. ¿Eso qué?